Platicaré de los enfrentamientos en Zitácuaro y la llamada entre un narco y un presunto jefe policíaco. Este miércoles 21 de marzo, Zitácuaro vivió una jornada violenta con una agresión por parte de delincuentes contra policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, así como una combi y un Oxxo incendiados. Este hecho ocurrió tan solo 5 días después de un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. A la ola de inseguridad se le ha sumado la revelación de un audio en donde presumiblemente se escucha a un comisario de la policía de Michoacán platicando con un jefe de plaza de Zitácuaro. En este video te platicaré de todo lo que ha ocurrido en este municipio en los últimos días. Bienvenidos, el Caporal del 22 de marzo. Comenzamos. ¿Qué está pasando en Zitácuaro, Michoacán, que hasta un comisario de seguridad pública está siendo acusado de sostener una llamada telefónica con un integrante de la delincuencia organizada? Vamos a trabajar como estábamos antes. ¿Todo quieres? No, es que no quiera. Déjate de cosas, ¿por qué vos me quieres apretar, güey? Yo te mando tu recurso como antes, Corrado. No. Me respeta, yo no te ando buscando y ya. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de una llamada telefónica difundida hace apenas unas horas entre un presunto jefe de plaza que se identifica como Edwin y el supuesto comisario de la policía de Michoacán, Conrado Corral Leiva. Digo supuesto comisario debido a que este audio aún está siendo objeto de investigación. Pero antes de mostrarte el audio completo, hablemos del clima de inseguridad que se está viviendo actualmente en Zitácuaro, Michoacán, donde por cierto ayer hubo un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional. No mames. ¡No mames! ¿A la casa irá? Ahí en la casa irá, están plomeando la casa. ¿Están plomeando la casa? Sí, irá, ahí están botando los putos plomos. ¿Mira? Sí. Todo empezó alrededor de las 11 de la mañana. Autoridades recibieron el reporte de un enfrentamiento por parte de civiles armados en contra de elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil en la localidad de Puerto Azul, en la tenencia de San Felipe de los Alzati. Según los primeros reportes de las autoridades, estos elementos estaban haciendo recorridos por aire y por tierra cuando fueron agredidos a tiros. En ese punto las autoridades informaron de 2 agresores abatidos, no identificados hasta el momento en que estoy haciendo este video, así como 2 elementos heridos con armas de fuego, uno de la Guardia Civil y otro de la Guardia Nacional. Sobre esta agresión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió este comunicado, en donde agregó que los elementos heridos fueron trasladados al hospital y que fueron asegurados también 3 fusiles y un rifle. He de destacar algo: aunque la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán asegura que se trató de una agresión de civiles armados en contra de los agentes, existen otras versiones no oficiales, pero que han sido reportadas por la prensa local, que apuntan a que todo inició con un enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. Un enfrentamiento entre 2 grupos delictivos en donde intervinieron los agentes y que terminó convertido en una agresión en contra precisamente de estos agentes. La fiscalía también confirmó la existencia de 2 agresiones más cometidas en el mismo municipio, y sobre estas 2 agresiones existen registros gráficos tomados por testigos. Uno de estos ataques ocurrió casi de manera simultánea al del enfrentamiento en la colonia La Palma, en la cabecera municipal de Zitácuaro. Allí una camioneta del transporte público, conocida comúnmente como combi, fue abordada por hombres armados, quienes bajaron a los pasajeros y finalmente le prendieron fuego al vehículo. Por fortuna, sobre este hecho no fue reportado ni una sola persona herida. Me quemaron la combi. Se está yendo para atrás la combi. Aquí en La Palma. No, me bajaron con 3 gente y se la quemaron. Bien. Madre mía de la La otra agresión ocurrió en una tienda Oxxo de la colonia Lomas de Oriente. Este negocio fue incendiado en un hecho provocado y no accidental, según las primeras investigaciones por parte de las mismas autoridades. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes precisamente de la tienda incendiada, en donde por cierto tampoco hubo personas
heridas. Sobre estas agresiones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya investigaba todas estas 3 agresiones y que fue desplegada en la zona un operativo interinstitucional en el que participan elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército y de la Guardia Nacional. De hecho, esta misma mañana la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán compartió estas fotografías, asegurando que todavía mantienen los patrullajes en el municipio, patrullajes que incluyen la instalación de puestos de inspección para la detección de armas, drogas y personas con órdenes de aprehensión. Todo esto ha ocurrido apenas 5 días después de otro enfrentamiento ocurrido en este mismo municipio. El pasado 17 de marzo, las autoridades de diversos niveles de gobierno reportaron enfrentamientos en los municipios de Zitácuaro, Aputzio, Condáparo y Susupuato, con al menos 2 personas muertas y 10 heridas. Lo que estás viendo ahora en pantalla son imágenes de lo que las autoridades aseguraron ese 17 de marzo tras el enfrentamiento. Según los primeros reportes de las autoridades, este sí se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra la familia michoacana. Este es el clima de inseguridad, de violencia por el que está atravesando el municipio de Zitácuaro en específico, el cual para abonar tiene a su comisario de la Policía de Michoacán para la región oriente, Conrado Corral Leiva, en medio de una polémica. La periodista Azucena Oresti ha dado a conocer un audio en donde presumiblemente se escucha al comisario entablando una conversación telefónica con un presunto jefe de plaza en Zitácuaro. A casi 24 horas de haberse dado a conocer este audio, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el tema. Te voy a compartir el audio y te estaré actualizando más adelante sobre las acciones tomadas por el gobierno de Michoacán a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya tras justo la difusión de este mismo audio. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Vamos a llevar a este palo, loco. Yo no quiero que te vayas del pueblo. Yo no quiero, porque eres amigo. Vamos a limar las perezas y vamos a dejarnos de mamadas, güey. Vamos a trabajar como estábamos antes. ¿Todo quieres? No, es que no quiera. Déjate de cosas, ¿por qué vos me quieres apretar, güey? Yo te mando tu recurso como antes, Corrado. No. Me respeta, yo no te ando buscando. Y ya, ese punto y aparte, güey. O sea, a mí no me estás diciendo mamadas. O sea, de caballeros, tú tu jale y yo el mío. Así de sencillo. Respeto de caballeros y ya. ¿Y no me vas a andar apretando a la gente? No, a nadie. Yo sé dónde anda la gente, yo sé cómo se mueven. ¿En qué momento te han dado correteando? Si andan de fanfarrones, si andan de faroles, pues sí, como va en la calle. Pero en ningún momento es algo en contra tuyo. No es nada personal.